metaplasia. Por definición, la metaplasia es un cambio reversible en el que un tipo celular diferenciado, que puede ser epitelial o mesenquimatoso, es reemplazado por otro tipo celular que procede de la misma hoja blastodérmica o embrionaria. Es una respuesta adaptativa, pero porque las células reemplazantes toleran mejor las condiciones de adversidad. Ya vamos a ver bien los ejemplos de cada uno, pero tiene un doble filo este mecanismo adaptativo, porque se pierden los mecanismos de protección que ocasionan en donde se produce la metaplasia. Ejemplo, en el epitelio cilíndrico pseudoestratificado del aparato respiratorio es reemplazado por el epitelio pavimentoso, el cual puede soportar mejor el cambio por el cual se produce generalmente el estímulo nocivo del tabaco, pero se pierde la acción de producción de moco y la acción del epitelio inicial. Por eso es importante tener en cuenta esa doble situación. Tiene un probable carácter premaligno, pero no se considera una lesión preneoplásica. No se ha probado una relación directa, pero hay aparición de displasia y de carcinomas. Ya vamos a ver en esta misma clase el concepto de displasia, solamente en lugares donde ocurre cambio metaplásico. El ejemplo del cuello uterino y de los bronquios es algo bastante característico. Y algunos tumores solo se originan del epitelio metaplásico. El ejemplo característico no solamente es el carcinoma epidermoide o pavimentoso del cuello uterino y de los bronquios, sino en el adenocarcinoma de tipo intestinal en el estómago. Doctor, ¿qué es CIS? CIS significa carcinoma in situ. Bien. Carcinoma in situ son la nomenclatura que significa carcinoma in situ. O sea, es un carcinoma que ustedes ahora se los voy a mostrar y se los voy a explicar. La metaplasia es reversible siempre y cuando cambien las condiciones en las cuales se produjo. Y el origen de la metaplasia puede ser fundamentalmente a partir de células indiferenciadas o poco diferenciadas que tienen capacidad de multiplicarse y que asientan en la parte de la base de cada uno de los epitelios. Pueden ser células de reserva o células indiferenciadas. O bien, a través de la reprogramación de células madre que normalmente hay en la mayoría de los tejidos, de células madre que hay en la mayoría de los tejidos, o de células mesenquimatosas no diferenciadas. Estas son las distintas causas por las que se puede producir la metaplasia. La irritación, la litiasis, en el urotelio, el aparato urinario, o en el reflujo del jugo gástrico, determina de que cada una de las histologías de estos dos lugares cambie para soportar esas condiciones adversas. La metaplasia bronquial en los fumadores, el exceso de estrógenos pueden producir metaplasia pavimentosa en el epitelio cilíndrico del endocérvix e incluso de la próstata, y a veces el déficit de alguna vitamina produce también cambios. La metaplasia más característica es la metaplasia epitelial, y de la metaplasia epitelial, la escamosa es la más frecuente. En general, en todas, el proceso de metaplasia es un proceso de sustitución adaptativa para que células sensibles al estrés sean sustituidas por otras que soporten mejores las condiciones. Acá tenemos ejemplos de cada uno de los tipos de metaplasia. Entonces tenemos la metaplasia escamosa, que es la más frecuente. Buscamos la flechita.
El epitelio de conductos o glándulas, glándulas salivales, pancreáticas, pueden sufrir metaplasia glandular por metaplasia escamosa, el cuello uterino, los bronquios, que ya lo habíamos mencionado, el mesotelio e incluso el urotelio. Así como hay cambio de metaplasia escamosa, puede haber metaplasia glandular. En la gastritis, la mucosa gástrica sufre una metaplasia de tipo intestinal para soportar dichas condiciones. Lo mismo puede ocurrir en la colecistitis crónica. Y el esófago de Barrett, que en realidad el esófago de Barrett es una metaplasia glandular del epitelio pavimentoso normal del esófago para soportar mejor las condiciones por reflujo de contenido gástrico. En la vejiga es otro ejemplo. Y dentro de las metaplasias epiteliales, una metaplasia especial es la apócrina, que ahora vamos a ver, en donde las glándulas ductolobularias de la mama sufren una transformación semejante a las glándulas apócrinas cutáneas. En realidad el mecanismo en ese caso no está muy conocido, pero lo vamos a ver. La metaplasia mesenquimal puede ser de tipo cartilaginoso, de tipo óseo o adiposo. Vamos a ver algunos ejemplos. En las vías respiratorias, epitelio cilíndrico ciliado pseudoestratificado ante una noxa, humo de tabaco, cambia su constitución ciliada y pseudoestratificada a escamosa. ¿De acuerdo? Ejemplo de metaplasia epitelial escamosa. Ese epitelio cilíndrico ciliado pasa a ser escamoso. Acá tenemos un corte de la vía bronquial, puede ser un bronquio, donde tenemos cartílago y la mucosa que ha sufrido ese cambio metaplásico. El cérvix uterino es otro ejemplo. En el cérvix uterino, histológicamente, hay una zona en donde el epitelio glandular suele transformarse en epitelio escamoso, que se llama zona de transición o zona de lucha de epitelios, pero ante condiciones adversas, que pueden ser una infección viral o incluso por el efecto de los estrógenos, es que ese epitelio pavimentoso va ocupando y trasladándose sobre el epitelio glandular. Ahí se ve el cambio completo. Se ve el epitelio pavimentoso y los restos glandulares en el cérvix uterino. Quizás en el cérvix uterino es el lugar en donde más se ha estudiado estos cambios metaplásicos y en donde mejor están descritos. Otro ejemplo del cérvix uterino. En el caso de la vejiga, el urotelio, con su estructura histológica característica, ante un estímulo o ante una noxa, suele ser reemplazado por epitelio pavimentoso. En la mayoría de estos casos, el origen de esa transformación son células que se encuentran en los estratos basales y que sufren una diferenciación o una reprogramación distinta para soportar mejor las circunstancias. El esófago de Barrett, el epitelio normal del esófago es un epitelio pavimentoso, estratificado, no queratinizado, que en situaciones de reflujo cambia a un epitelio de tipo intestinal. Hay glándulas secretoras y glándulas productoras de mucina. Esta es una imagen endoscópica en donde ustedes pueden apreciar perfectamente la característica de la mucosa normal del esófago, y cuando se produce por trastornos en el esfínter esofágico inferior al reflujo, macroscópicamente el esófago sufre esos cambios que ustedes ven, esos cambios de coloración, que no es más que la metaplasia glandular. Esta es una coloración para ver se llama coloración de Alcian Blue, para ver precisamente la metaplasia intestinal y la producción de mucina de esas glándulas. Es una metaplasia de tipo intestinal. Se ve bien la zona de lucha o la zona de cambio entre el epitelio pavimentoso y el epitelio metaplásico.
la metaplasia apócrina, las glándulas ductolobulillares de la mama sufren el cambio a células semejantes a las células apócrinas cutáneas. Es un cambio que no está muy bien establecido cuál es el mecanismo adaptativo, pero no solamente se produce un cambio histológico, sino también un cambio molecular y estructural. Lo que se supone es que esa metaplasia se produce porque tienen el mismo origen o tienen la misma hoja, el mismo origen en su hoja blastodérmica. La metaplasia mesenquimal, hay zonas en donde, sobre todo en las articulaciones, en donde a partir del tejido sinovial, por traumatismos reiterados o situaciones de distinto tipo, hay formación de cartílago, y el interior de la articulación se ve con cuerpos que tienen cuerpos cartilaginosos. Estos son imágenes de artroscopías y la resección de esos cuerpos muestra esta forma, como pequeñas protrusiones o formaciones de cartílago. Se llama condromatosis sinovial y esa condromatosis se produce a partir del epitelio sinovial normal. Esperen a ver si puedo buscar la flechita. Ahí está, el epitelio sinovial normal sufre una transformación de esas formaciones nodulares que están constituidas por cartílago, como se ve acá en la histología. La miositis osificante es otro ejemplo de metaplasia intestinal, de metaplasia mesenquimal, perdón. Acá ven una masa pegada al hueso, una masa con aumento de su densidad, tiene una densidad ósea. Un corte tomográfico muestra cómo está pegado al fémur, en este caso, y se producen a partir de traumatismos en donde el músculo sufre, esta es la miositis propiamente dicha, inicialmente sufre un traumatismo, la formación de un hematoma y a partir de allí una osificación. La importancia muchas veces de reconocer este tipo de metaplasia o de patología es porque hay formación ósea y muchas veces se puede confundir con tumores malignos. El último mecanismo